Bueno, les digo que voy a empezar a grabar desde este momento para que puedan ustedes tener la evidencia y consultar posteriormente el video precisamente para que puedan desarrollar su guía de trabajo. Como ustedes saben, ya esta es una nueva semana y por tal motivo debemos iniciar con el trabajo correspondiente a una nueva guía de trabajo. La vez pasada o la semana pasada estábamos trabajando o culminamos, si no estoy mal, con la guía referente a embarazo y enfermedad o infecciones de transmisión sexual, ¿cierto? Si me hacen acuerdo, porque es que tengo un poquito confundido porque también estoy conectado en unos temas similares, entonces quiero corroborar. Terminamos embarazo e ITS, ¿cierto? Eso fue lo último que yo he calificado de ustedes. Sí, Chicos, profe. listo. Entonces, en este momento vamos a iniciar con una nueva temática, como les digo, que hace referencia a todo lo correspondiente a estímulos, señales, ¿no? Y reacciones que tiene el cuerpo humano frente precisamente a los estímulos o a todas las situaciones que nos rodean que producen en nosotros algún tipo de reacción en nuestro cuerpo. ¿Gracias a qué? A nuestro sistema nervioso. Entonces, el tema nuevo que vamos a ver en esta oportunidad, ojalá que nos dé el tiempito para que ustedes puedan también desarrollarlo, es precisamente lo referente al sistema nervioso en seres humanos. Cuando terminemos la explicación de la guía, entonces yo la voy a compartir con ustedes en el grupo y de igual manera los enlaces, como siempre lo hacemos, de las grabaciones y del material complementario que ustedes puedan conocer para que puedan desarrollar oportunamente y correctamente su guía. Bueno, entonces, pues estoy como un poquito preocupada porque hay muy poca gente. No sé qué sería que les pasó el día de hoy. Recuerden que pues ustedes como no están en presencialidad deben conectarse a través de los enlaces que nosotros los enviamos, pero esta es de las veces que creo que más poca gente ha habido. No sé qué sería que les pasó, chicos. De todas maneras, si ustedes tienen contacto con sus compañeros, sí es bueno que les repliquen que estamos haciendo las clases de modo virtual para que ellos puedan también asistir. Entonces, chicos, como les digo, el tema nuevo que vamos a tratar en esta oportunidad hace referencia al sistema nervioso, principalmente en los seres humanos, aunque ustedes saben que la acción y la reacción frente a un estímulo se da en todos los organismos vivos, ¿sí? Por ejemplo, en las plantas, en los animales, de igual manera. ¿Por qué? Porque tienen una serie de conductos nerviosos que hacen la vez de receptores y también de efectores de las acciones o las respuestas que se deban dar frente a dichos estímulos. Entonces, ¿qué podemos decir del sistema nervioso, chicos? Todos tenemos un sistema nervioso y este es como decir el control que tenemos, ¿sí? Es como decir la CPU de un computador, el cerebro, aunque el cerebro hace parte del sistema nervioso. Entonces, es como el control. Es el conjunto de las células y las estructuras que de manera especializada se encargan de hacer una transmisión de toda la información que nosotros generamos en nuestro cuerpo, ¿sí? O que nosotros recibimos del medio externo. El sistema nervioso, esperen un momentito que me están escribiendo y no sé de dónde. Bueno, el sistema nervioso tiene unas funciones que son las principales funciones, ¿sí?, que nosotros podemos señalar con respecto al sistema nervioso. Entonces, sería la primera una función sensorial, ¿no? ¿Esta qué pasa? Con la función sensorial nosotros nos podemos dar cuenta que se captan los estímulos. ¿Qué es un estímulo? Un estímulo es lo que me rodea, por ejemplo, un sonido, por ejemplo, el viento, por ejemplo, la luz, ¿sí? Todo lo que en mí
genera una respuesta, ya sea inmediata o un poquito tardada, pero esa es la función sensorial, ¿no? Entonces, capta los estímulos que produce el ambiente, es decir, nuestro alrededor, ¿no? Y también capta algunos estímulos que se generan en el interior de nuestro organismo. Posteriormente yo les voy a explicar que nosotros también generamos unas respuestas que no son como proyectadas, ¿sí? Que son autónomas, que genera el organismo y que también hacen parte del sistema nervioso. Otra de las funciones que tiene el sistema nervioso, aparte de la sensorial, es la integradora, que consiste en un análisis de la información que se recibe, ¿sí? Y adicionalmente, cuando ya analiza nuestro cerebro la información externa o interna, lo que hace es analizarla, ¿sí? Para saber qué tipo de respuesta nosotros tenemos que dar. Entonces, selecciona la respuesta que nosotros damos frente a algún estímulo que se genere. Y la tercera función que tiene el sistema nervioso es la efectora. Entonces vamos con la sensorial, ¿sí? Es decir, que recibe la información, la integradora, que la analiza para dar una respuesta, y la efectora, la que permite ya propiamente elaborar la respuesta frente a un estímulo que se recibe, ¿no? Aquí, por ejemplo, pueden actuar en consecuencia las secreciones glandulares, ¿no? Un ejemplo de esto podría ser cuando ustedes huelen algo rico, ¿sí? Una carne asada, por ejemplo. ¿Qué pasa con nuestros sentidos? En la boquita empieza a generarse la saliva, ¿cierto? Eso se debe precisamente a que el estímulo, que es el olor, ¿no? Genera que nuestro cerebro origine una respuesta en la que se produzca la salivación, o sea, como que nosotros nos haga dar ganas, queramos, y el cerebro ya piensa que efectivamente nosotros vamos a comer, por eso es que estimula a las glándulas salivales para que generen la saliva. O por ejemplo, cuando nosotros tenemos un pinchazo o un golpe en nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Entonces hay una contracción muscular y entonces nosotros reaccionamos retirándonos, ¿sí? Entonces esa es la función efectora, perdón. Entonces ya genera propiamente la respuesta que nosotros tenemos que dar frente a un estímulo que se nos está dando. Nuestro sistema nervioso está dividido en varias partes, porque cada una de ellas tiene como su función, ya dependiendo de cuándo, cómo y frente a qué acciones debe actuar. Entonces se divide en sistema nervioso central, que lo vamos a identificar siempre con las siglas SNC, y el sistema nervioso periférico, sí, que lo vamos a identificar con las letras SNP. El sistema nervioso central propiamente es el que actúa como el control, ¿sí? Ese es el que tiene el control. Al interior de él se encuentra alojado el encéfalo, ¿no? El cual está conformado por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, ¿no? También podemos decir que está el diencéfalo, pero generalmente nosotros lo asociamos con la presencia del cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Y a su vez también está constituido por la médula espinal, ¿no? Que está protegida por la columna vertebral y que tiene que más adelante vamos a ver cuál es la función que esta desempeña. Entonces, como decíamos anteriormente, nuestro encéfalo se compone precisamente de unas partes que son muy importantes y que cada una desempeña un papel fundamental para que nosotros podamos generar nuestra respuesta frente a los estímulos que se nos dan del exterior. Entonces, está como primera estructura o la principal que hace parte del encéfalo, que es el cerebro, ¿sí? Esta es la estructura más grande que tiene el encéfalo. Y como les decía anteriormente, es como nuestro control,
¿sí? Es de donde nosotros vamos a poder generar todas las respuestas y todas las acciones que nosotros debemos producir frente a alguna situación que se nos presente en el ambiente. Entonces, gracias al cerebro es como nosotros podemos elaborar, ¿sí? Y pensar cuál es la respuesta, cómo debemos reaccionar frente a una situación cualquiera. El cerebro, ustedes saben que gracias a él nosotros podemos regular los movimientos que son voluntarios, porque hay unos movimientos que no lo son, es decir, que son involuntarios y que van a estar asociados al sistema nervioso periférico, que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero entonces, los movimientos voluntarios, como por ejemplo el que hice ahorita de acercar la silla un poco, eso está de alguna manera controlado, podría decirse, o está siendo generado precisamente por el cerebro. Otras situaciones que el cerebro también maneja es la parte del aprendizaje, ¿sí? Cuando nosotros estamos captando todo el conocimiento que pues estamos recibiendo a través de una lectura, a través, por ejemplo, de esta clase, un idioma, etcétera. También maneja la parte del pensamiento y la memoria, ¿sí? Y tiene muchas otras más funciones, pero las más fundamentales o preponderantes serían las que les acabo de mencionar. Con respecto, ¿hasta ahí tienen alguna duda, chicos? ¿O podemos continuar? Podemos continuar. Listo, entonces estamos viendo en este momento cuáles son las partes del encéfalo, ¿sí? O sea, primero estamos viendo que el sistema nervioso, el general, se divide en dos, en el periférico y en el central. Y ahorita estamos viendo la explicación o la estructura del sistema nervioso central que se divide en el encéfalo y la médula espinal. Estamos viendo las partes del encéfalo. Ya vimos el cerebro y ahora sí nos vamos al diencéfalo. El diencéfalo, se ubica en la base del cerebro y se compone por unas estructuras que son el tálamo y el hipotálamo. El tálamo es el encargado de recibir la mayor cantidad de impulsos nerviosos, ¿no?, que tiene el cerebro. Y tiene unas estructuras en el sistema nervioso central y ellas se encargan de distribuir la información a unas zonas específicas del cerebro. Esto pasa en el tálamo. Mientras que en el hipotálamo, ¿no?, se regula la temperatura corporal, por ejemplo, ¿no?, el control de las sensaciones cuando tengo hambre, cuando tengo sed. Eso sería lo que regula, por ejemplo, el hipotálamo. De igual manera, el diencéfalo, ¿no?, nos ayuda, por ejemplo, a mantener, ¿no?, los estados cuando tenemos una vigilia y los patrones de sueño. Es decir, que nosotros cuando nos da sueño o cuando tenemos que trasnochar un poquito, es el diencéfalo el que nos proporciona esa vigilia o ese control precisamente sobre los periodos en los cuales podemos dormir. Y adicionalmente también está relacionado con las secreciones que se dan en algún tipo de glándulas que tiene nuestro cuerpo. Eso lo vamos a ver más a profundidad cuando estemos entrando a la parte de sistema endocrino. Otra parte u otro elemento que conforma el encéfalo de nuestro sistema nervioso central sería el cerebelo. El cerebelo se sitúa debajo del cerebro, ¿no?, en la parte posterior. Y es la segunda estructura que tiene mayor tamaño después del cerebro. Algunas de sus funciones podrían ser la coordinación de los movimientos musculares, ¿no?, y el mantenimiento de nuestra postura corporal. Es decir, que nosotros estemos erguidos, ¿sí? Esa es una de las funciones que tiene nuestro cerebelo, y coordinar los movimientos. Por ejemplo, que yo pueda mover la mano izquierda, la mano derecha en diferentes situaciones, o pueda mover mi cabeza a la derecha, a la izquierda, etc. Este es el cerebelo el que coordina esos movimientos de los músculos. Entre tanto, y la última estructura que hace parte
el encéfalo la denominamos el tronco encefálico, ¿no? Este tronco encefálico es como un puente que se encarga de conectar el cerebro, ¿no? O el encéfalo más bien, con la médula espinal. Y se compone por el mesoencéfalo, ¿no? Una protuberancia anular y el bulbo raquídeo. El tronco encefálico participa, por ejemplo, en funciones como la deglución, es decir, que cuando nosotros tragamos algún tipo de comida, cuando nos da tos, cuando nos da hipo, ¿no? Regula o ayuda a regular también lo referente a la presión arterial, la frecuencia de nuestra respiración, la frecuencia de nuestro corazón, es decir, la frecuencia cardíaca, entre otras muchas funciones que tiene el tronco encefálico. Entonces, para resumir, el sistema nervioso central se compone del encéfalo y este, a su vez, es decir, el encéfalo tiene otras estructuras, ¿no? Que lo conforman, que son el cerebro, ¿no? El diencéfalo, el cerebelo y el tronco encefálico. Ahora sí vamos con la segunda parte de nuestro sistema nervioso central, que hace referencia a la médula espinal. Ustedes la médula espinal siempre la van a tener que relacionar con ¿qué? Con la columna, ¿cierto? Con la columna vertebral, que es con la que pues es la serie de vértebras, ¿no? Y por donde pasa los nervios de nuestro cuerpo. Entonces, la médula espinal actúa como, o es, podría decirse, un cordón nervioso que comienza en el bulbo raquídeo. Esta también es un puente, es una vía de comunicación entre el encéfalo y el resto del cuerpo, ya que conduce todos los impulsos nerviosos hacia, pero también desde el encéfalo, y participa en las respuestas reflejas, es decir, como les comentaba antes, cuando sentimos un pinchazo o una herida, o cuando sentimos calor, eso es una respuesta refleja, quitar la mano, por ejemplo, o quitar la parte que se ve afectada, ¿sí? Para que no siga viéndose afectada, precisamente. Esas serían como las funciones principales de la médula espinal. Ahora sí vamos a la segunda parte referente ¿a qué es? Al otro sistema que hace parte, o a la otra división que hace parte también del sistema nervioso del ser humano, que se llama el sistema nervioso periférico, que como les decía anteriormente, lo vamos a identificar con las letras SNP. Espérenme un momentito. Bueno, entonces, ¿ustedes a qué asocian la periferia? Cuando ustedes les dicen en la periferia de la ciudad, ¿con qué lo asocian? Para que yo no sea la única que pueda hablar hoy. Pero participen, hijos. ¿A qué se les asemeja a No, ustedes? profe, no se me viene nada. Como que no. La periferia generalmente es lo que nos La rodea, periferia. el exterior, Ah, esa es la periferia, ¿sí? Sí, sí lo podemos asociar. Por ejemplo, la periferia de la ciudad de Dos Quebradas. Cuando yo digo estos miradores que hay, esos restaurantes, no sé, aquí creo que le dicen mirador, ¿cierto? Esos restaurantes que uno ve como en la montañita, esos quedan en la periferia, es decir, como en los bordes de la ciudad, ya como en la parte última de la ciudad, ¿cierto? No están en el centro, están en la periferia, o sea, en los alrededores. Eso es el sistema nervioso periférico. Más principalmente la parte sensorial, es decir, todos los órganos de los sentidos, nuestra piel, todas las terminaciones nerviosas, prácticamente es el sistema nervioso periférico. Este está relacionado principalmente con los órganos de los sentidos. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos ayudan a captar los diferentes estímulos que hay en el medio. Ya les había dicho percibir un olor,
mirar cualquier situación, una luz, o un cambio de oscuridad a luz, un sonido. Esa información, ¿cómo llega a nuestro cerebro? Pues a través del sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces, este sistema es un conjunto de nervios, o lo conforman los nervios, ¿no? Y unas agrupaciones de unas niñas que son muy juiciosas, porque ellas son las que nos ayudan a transmitir, a llevar y a traer esa información, ¿no? Que se llaman, ¿qué? Neuronas, ¿no? Las neuronas están localizadas fuera del sistema nervioso central, pero están conectadas con este, ¿sí? Y permiten que el encéfalo y la médula espinal se comuniquen con todo el cuerpo, con todos los órganos del cuerpo, con los pies, las manos, los codos, etcétera, etcétera. El sistema nervioso periférico, ¿no?, presenta una división sensorial. ¿Y qué es esto? ¿O para qué sirve? Entonces, podríamos decir que nos ayuda en la transmisión. Ay, no, aquí me dice que estamos inestables. ¿Pero ustedes sí me entienden o se les está cortando de pronto? ¿Sí me escuchan bien? Que me salen y me Sí, salen profe, se los les dedos. entrecortando un poquito. Ah, bueno, listo. Entonces, les decía que presenta una división sensorial, ¿no?, que transmite la información hacia el sistema nervioso central. Y una división que es efectora o motora. Cuando a ustedes les digan efectora es de movimiento, siempre relacionando con movimiento, que conduce la información desde es decir, desde el sistema hacia los músculos y hacia las glándulas. ¿Para qué? Para que ellas puedan dar la respuesta, ¿no? La división efectora se compone de un sistema, un subsistema, podríamos decirlo, que se denomina sistema nervioso somático, que ese también lo vamos a identificar con las siglas o con las letras SMS, sistema nervioso somático, ¿no? Y ah, vean. No, es que no sé qué es lo que pasa, es que la conexión está como un poquito inestable. ¿Sí me entienden ahí? ¿Sí me están escuchando? O álceme la manito o díganme si estoy con ustedes o no. Profe, se le está No, no les entiendo, es que yo no sé, está como súper inestable esta. ¿Pero sí me escuchan? Sí, profe. Bueno, a ver Pues si esperemos que no se entrecorte, no. se me salió. Yo creo que hubo como un daño en la energía porque mire que de un golpe se me fueron como 3 estudiantes. Nos quedamos nomás nosotros. Bueno, entonces, si me piden ingreso, yo les doy el ingreso. Yo no sé si sería que se reinició la grabación. Bueno, yo no sé. Bueno, entonces les estaba diciendo que el sistema nervioso autónomo es el encargado de los movimientos que son voluntarios, coger el celular, cogerme la trencita, mover las manos por la frente, etcétera, ¿sí? Y el segundo regula las respuestas involuntarias. Por ejemplo, usted no le está diciendo al corazón, corazón, lata, 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 ya, lata, lata, lata. No. O usted no le está diciendo a los intestinos, a ver, los movimientos peristálticos, ¿no? O al estómago, hagan los movimientos. No, eso usted no lo hace. Eso lo hace su sistema nervioso autónomo, ¿sí? Por eso es su nombre, o sea, son autónomos. Ellos ya lo hacen porque esa es su función, precisamente. Usted no tiene que estar pensando, ay, sí, necesito el celular, voy a mover esto, o necesito más espacio, voy a mover el maletín. No, eso lo hace el somático. Y el autónomo es el encargado, como decir, de los movimientos internos que tiene nuestro cuerpo, para que lo hagamos como un poquito más fácil, ¿sí? El sistema nervioso autónomo
Entonces está conformado por el sistema simpático y el parasimpático, que sería otra subdivisión. El sistema nervioso simpático, ¿no? Este es el que se activa o el que se despierta cuando hay algunas situaciones estresantes. Entonces, ¿cuáles son las respuestas que este genera? Por ejemplo, una sudoración. Cuando a ustedes se les está acercando el chico o la chica que les gusta, entonces, ¿qué pasa? La frecuencia cardíaca empieza a aumentarse, ¿cierto? Ustedes como que no saben qué hacer y empiezan a sudar. O empiezan a respirar como más hondo, más profundo, o a veces hasta se les quita el aire. Eso lo hace o lo origina una situación estresante, ¿sí? Chévere, estresante, y lo coordina, y las reacciones que tiene nuestro cuerpo frente a esta situación, la coordina el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso parasimpático, ¿no? Es el que como que se relaja frente a estas situaciones, ¿no? Cuando ya la amenaza o el chico o la chica que ustedes quieren ya les pasó un saludo y ya se fue, como que se aleja, entonces ya nos empieza a estabilizar. ¿Sí? Nos empieza ya a regular la frecuencia cardíaca, ya nos empieza a latir el corazón otra vez normalmente, ya dejamos de sudar, ya, mejor dicho, como que nos calmamos un poquito. Esa estabilidad, después de haber vivido la situación estresante, entonces esa la da el sistema nervioso parasimpático. Ahora sí vamos a hablar de otra. Uy, no, me quedé con dos. ¿Qué sería? Espérenme un momentico, yo les voy a decir por el grupo que si quieren ingresar, lo hagan. Espérenme un momentico. Ay. ¿Qué sería que pasó? Denme 2 minuticos. Niños, ¿hasta dónde llegué? ¿Sí me escuchan? Samu y Emanuel, ¿están por ahí? Sí, profe. No, qué problema, no sé, es que parece que se me desconecta y luego me vuelve a conectar, entonces estoy sin saber si estamos o no estamos. Sí, ¿Se desconectó un momentico? profe, y si habla con cámara apagada para que no... Ah, a ver, también. Sí, Bueno, si de pronto, qué pena, si de pronto se desconecta o se cae la señal o algo, ustedes me avisan a través del chat, porfa, porque sinceramente está como maluca esta. profe, algo con eso. ¿Cómo? A Lucero se le fue el internet un momentico, Sí, profe. no, y yo les estoy escuchando súper cortado, por eso es que les pregunto si me entienden o no, o si estoy, También está fallando. Viene. porque estamos graves de internet. Y estoy en el Sí, Vive sí, profe, Digital, que sí, es sí se le internet. entiende. ¿Cómo? De usted para acá se le escucha bien. Bueno, a ver, No sé si me entonces, hice entender. a ver, yo voy a seguir, si cualquier cosa, porfa, por el WhatsApp me colaboran y me dicen, ojalá que funcione, porque estaba apagado también. Bueno, entonces, quedamos, la última parte sí quedó clara, la del sistema nervioso simpático, el parasimpático y pues, las funciones de estos, ¿sí? De la situación estresante y cuando ya se calma la situación. ¿Sí les quedó claro? Y ahora, a ver.